Perfecto, señor presidente. Avanzamos en este diálogo de los medios comunitarios con el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias a Fede Medios. Muchas gracias también a todo el bloque de emisoras comunitarias que nos siguen a esta hora. Asimismo, medios alternativos y, por supuesto, a la televisión comunitaria TV San Jorge, que en este momento reporta sintonía en toda la zona del Catatumbo. Este es un diálogo fundamental a 100 días de iniciar el gobierno del Pacto Histórico. Un gobierno que ha hablado de diálogo sobre ese tema bien importante en nuestra siguiente sección. 100 días de diálogos ciudadanos vinculantes. Más de 100.000 personas han hecho sus propuestas y dejado sus ideas para el Plan Nacional de Desarrollo. Diálogo directo de la radio comunitaria y Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Señor presidente, soy Roger Vallejo Rodríguez, emisora comunitaria Campo Verde Estéreo de Gualmatán, presidente de la red Sindamanoy, conformada por 36 emisoras comunitarias del departamento de Nariño. En esta zona sur del Pacífico colombiano tenemos muchos problemas y necesidades. La paz, temas ambientales, el agro, la conectividad vial, temas de frontera, etcétera, que se están plasmando poco a poco y con mucho optimismo en los encuentros regionales vinculantes para el plan de desarrollo. Ya se llevó a cabo el de Tumaco, está pendiente el de Ipiales y el de Pasto. La pregunta es, ¿cómo hará el gobierno para consolidar este gran volumen de información ya en un contexto nacional, garantizando que las voces de los que no tienen voz queden incluidas en el plan de desarrollo para su implementación? Y asimismo, preguntarle a usted, señor presidente, si nos va a acompañar en los encuentros que están aún pendientes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Roger. Saludo allá al pueblo nariñense. Ya la cuña está sobrepasada porque en este momento han participado más de 200.000 personas en 800 municipios que se organizaron en 50 territorios, cubre toda Colombia. Aún faltan varios diálogos, faltan 16 de los 50, pero en lo que se ha hecho han participado más de 200.000 personas. Es uno de los grandes hechos, digamos, de estos 100 días porque, aunque yo hubiera esperado más, se trata de abrir las puertas de la ley a la decisión directa de la ciudadanía a través de sus asambleas, es entregarles poder a la ciudadanía en una ley que es fundamental porque determina en qué se gasta el presupuesto los próximos 4 años. Esa ley se llama el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Ya tuvimos una reunión hace 2 días, 3 días, del Consejo de Ministros, en donde se presentó las bases del plan, que es un documento inicial. Allí en la discusión vimos la pertinencia de juntar el programa de gobierno, obviamente el elegido por la gente mayoritariamente, y las decisiones de los diálogos regionales, que tendrá un capítulo. Esta es una tarea no fácil, hay que sistematizar las conclusiones de lo que serán los 50 diálogos regionales con las propuestas que ha hecho la gente allí, cuantificar, porque en lo que tiene que ver con obras, etcétera, pues eso vale una plata. Eso entra al Plan Nacional de Desarrollo, y entonces aquí es donde se vuelve vinculante el diálogo. Porque al hacer parte ya del proyecto de ley y finalmente de la ley, entonces las decisiones que tomó la gente en las asambleas, en las mesas, en los diálogos regionales, se vuelve poder. Le hemos dado poder a la gente. No será lo único que hagamos, pero este proceso es de suma importancia porque amplía la democracia. Estamos hablando de una democracia popular,
ya no una supuesta democracia de élites, donde las élites gobiernan es para sí mismas, sino donde el dueño de la nación se va convirtiendo es el pueblo colombiano, que es la verdadera definición de una democracia. Entonces, esta va a ser, digamos, los próximos meses. Las bases del plan han pasado al Consejo Nacional de Planeación, como dice la Constitución. Nos harán ellos también unas recomendaciones. Aún falta terminar 16 diálogos regionales, varios de ellos en Nariño, como usted dice. Yo he ido a alguno que otro, porque la gracia no es que yo hable. La gracia es que la gente hable y exprese sus propuestas en lo que será el proyecto de ley. Habrá un informe, ya una vez acabemos este tema, para el 7 de febrero tiene que haber finalizado completamente el proceso porque se entrega al Congreso de la República y empieza a tramitarse como una ley. Entonces, antes del 7 de febrero terminaremos todo el proceso de consulta popular. Para ese día 7 yo pienso que hay que hacer una reunión grande de prensa en donde ya con el trabajo concluido le comunicaremos a la opinión pública lo que entra al Congreso, que es la regla central que va a guiar al gobierno en los próximos 4 años. Bueno, perfecto. Doctor Gustavo Petro, estamos en sintonía. Muchas gracias a las redes sociales que también se vinculan a esta hora a través de las páginas de Fede Medios y de CIPAS y a través de cientos de portales de internet. Hablamos a continuación, mi querida Yanice Guerrero, de comunicación. Así es, Giovanni Alfonso, y quién mejor que nuestra presidente, porque en este gremio tenemos presidenta, doctor Gustavo Petro. Le damos la bienvenida a Yolanda Plazas. Ella además es la directora de este espacio de Fede Medios, así que a Yolanda le decimos muy buenos días. El gobierno del Pacto Histórico cumple 100 días. ¿Avanza el derecho a la comunicación en Colombia? Presidente, los medios de comunicación comerciales en Colombia tienen el 80% del espectro radioeléctrico, mientras que los medios comunitarios no alcanzamos al 1%. Ustedes ya han propuesto cambios fundamentales. Cuéntenos qué han proyectado para lograr una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, tal como lo aconseja la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias. En esto hemos tenido alguna práctica, ya cuando fui alcalde de Bogotá. Y aquí hay 2 temas que me parece que serían importantes que analizáramos. Uno es la conectividad en Colombia. O sea, ¿cuánta gente realmente puede vincularse al Internet? Y por tanto, en lo que tiene que ver con el Internet, a medios de comunicación que allí se instalen. El porcentaje es reducido en realidad. Aunque se dice que el indicador de conectividad es el celular, ¿cuánta gente tiene celulares en Colombia? Pues casi todos. Lo cierto es que es un indicador falso, en tanto, por razones de ingresos, la mayoría de las personas que tienen celular no pagan o pagan muy poco lo que se llaman los planes de datos, es decir, la conectividad. Celular termina siendo un teléfono móvil, pero solo teléfono. Si uno mira computadores, pues es más dramático. Buena parte del país no tiene una conectividad. Y este tema, que cuesta bastante, es uno de los objetivos del programa de gobierno. Estamos en este momento mirando tecnologías y es extender la fibra óptica cada vez más lejos. Aquí hay un punto, y es que muchos municipios llega la fibra óptica, pero de ahí a la casa no hay, porque vale una plata que se delega en la familia pagarla, y entonces ya por circunstancias de ingresos la inmensa mayoría de las familias colombianas no hace esa inversión. Y no hay entonces una conectividad real.
También hay otro tipo de tecnología, se ha hablado de satélites. Las informaciones que recibió al respecto es que darían muy mala señal. Y estamos explorando un tema que tiene que ver con las antenas de televisión. La tecnología, la mejor tecnología, costo-beneficio, la escogeremos con el fin de extender la conectividad real en Colombia. Y esta es la base de la comunicación. Llamémoslo así, es la infraestructura de la comunicación. Ahora, en relación a los medios de comunicación, que es más o menos donde se hace la pregunta, entonces hay un segundo elemento que impulsamos en Bogotá Humana, pero que podemos volver nacional, implica unas decisiones aún para el año entrante. Se llama la ley de los tercios, que significa que la inversión que hace el Estado en comunicación para sus publicidades, para sus necesidades de información a la comunidad, se divide en tres partes exactamente. Una, y estoy hablando de publicidad, una que es los medios tradicionales, tercera parte. Otras que son los medios públicos, tercera parte, y otras los medios alternativos, tercera parte, en donde están las emisoras comunitarias y otras formas de comunicación alternativa en Colombia. Esto daría una fuente de recursos. Hay que modificar ciertas regulaciones, normas, pero daría una fuente de recursos cierta y estable para el desarrollo de los medios de comunicación alternativos en el país, que es fundamental porque el país requiere pluralismo informativo. Eso es lo que ordena la Constitución, no un monopolio informativo, ni estatal ni privado, da la misma, porque termina la sociedad manipulada por el monopolio. Y es la gran diversidad de medios de comunicación lo que puede provocar un mayor acercamiento objetivo a la verdad, a miradas desde diferentes ópticas de un problema y un blindaje contra la desinformación y la manipulación. El derecho a la información es constitucional y es de la sociedad. Entonces, por este camino vamos a trabajar. Hay algún tema que yo quiero explorar más, que es ya lo que tiene que ver con las llamadas subastas, concesiones, contratos de operación, etcétera, por medio de los cuales el Estado concede o permite la operación o vende no es exactamente la palabra, concede espacios del espectro electromagnético para diferentes objetivos como la radio, la televisión o la telefonía celular, que ahora avanza hacia lo que se denomina la 5G. Este es un tema que estamos explorando, es más complejo, indudablemente, y ya sobre eso pues daremos noticias pertinentes después, pero aquí nuestro objetivo es democratizar el espectro electromagnético, que no se monopolice por parte de 2 o 3 empresas privadas que terminan entonces con capacidad de manejar los precios y por tanto excluyendo a buena parte de la sociedad colombiana de su derecho a la información y a la conectividad. Perfecto, presidente. Pues yo aprovecho para que le podamos hacer una pregunta a esta hora sobre ese tema que usted está tocando y ha sido muy generoso, muy amable, porque la conectividad hace parte de la esencia vital del pueblo colombiano. La pregunta que yo lo hago personalmente, presidente, tiene que ver con que los medios comunitarios hoy sobreviven prácticamente de limosna frente a la pauta que pueda otorgar un municipio. La publicidad oficial puede ser parte de los medios comunitarios, esa es la primera pregunta. Y la segunda, la conectividad real de los medios comunitarios, usted lo expresa, operadores comunitarios pueden manifestarse abiertamente ante la democracia colombiana para que faciliten la conectividad de los pueblos marginados de este país. Aquí nos pasa, en Ocaña, en el Catatumbo, es muy complicado ofrecer el servicio de internet con fibra porque está monopolizado a través de una multinacional, TV Azteca, que no permite llegar a las poblaciones más alejadas. En este momento el ministerio TIC, que llaman,
de Telecomunicaciones ha regulado, ha entrado a definir una banda del espectro electromagnético que permita que, por ejemplo, un barrio en una ciudad o una vereda rural se pueda organizar, y como hacían antes los parabólicos de televisión, no sé si ustedes recuerden, ponían una gran antena y ahí iba una red de fibra y la comunidad compraba servicios de televisión en una esfera de unos barrios, etcétera, y pulularon a lo largo y ancho de Colombia esa forma de venta de servicios de televisión. Pero esta vez se haría eso alrededor de la conectividad, de la banda ancha, y sería de propiedad comunitaria. Y eso nos ayudaría a romper un tanto el monopolio o el oligopolio de las telecomunicaciones en Colombia, porque las comunidades se podrían volver dueñas de su propia red en partes del territorio nacional. Obviamente esto implica unas pedagogías, etcétera, unos estímulos del Estado, pero lo primero es que estamos permitiendo que se pueda usar de esa manera el espectro electromagnético en unas frecuencias determinadas para que pululen en el país comunidades comunicativas, comunidades de conectividad. Sobre esto hay que hacer más pedagogía, porque este tema, por sus lenguajes, pues termina un poco esotérico al ciudadano del común, pero estamos ya en ese camino. Ahora, la publicidad, pues lo acabo de decir, ¿no? Hay que buscar que llegue a los medios alternativos, porque es una forma de financiación que puede garantizar el Estado. Entonces, en la ley de tercios, la tercera parte de lo que invierta el Estado en comunicación iría a estos medios alternativos, incluidas las emisoras comunitarias, pero ahí hay que hacer algunas modificaciones de normas. Bueno, seguimos en este diálogo, pues decimos aquí, vinculante a través de los medios comunitarios de nuestro país. Y se abre la esperanza, señor presidente, a una comunicación democrática en Colombia, esa por la que trabajó García Márquez cuando ayudó a redactar el informe McBride. Y es que la esperanza de una comunicación incluyente siempre será parte fundamental para la construcción de la paz. De este tema debemos hablar a través de los medios comunitarios de Colombia y precisamente con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Desde Arauca nos llega esa inquietud a 100 días de iniciarse el gobierno del Pacto Histórico. Adelante, amigos de la red Arauco. Armado y social que es de la República, Gustavo Petro. Le habla Emiro Goyeneche, periodista de Sarar Estéreo del municipio de Saravena, departamento de Arauca. Ante la situación del conflicto armado y social que se vive en el departamento de Arauca, ¿cuáles son las posibles soluciones que tiene el gobierno nacional respecto a esta situación? Allá debe estar, entre otras cosas, nuestro comisionado de paz, Danilo Rueda, mirando en el territorio lo que va aconteciendo. En Arauca hay un conflicto entre el ELN y disidencias de las FARC, que ha causado ya decenas de muertos civiles. El gobierno ha decidido reiniciar los diálogos de paz que se suspendieron con el ELN. Ya hay un nombramiento de voceros de parte de esa organización, nosotros lo propio, y se ha conversado a partir de nuestro comisionado con disidencias de la FARC. El Congreso de la República acaba de expedir, y eso es uno de los hechos de estos 100 días, proyecto de ley de nuestra iniciativa, que es lo que se llama la Ley de Paz Total, que permite jurídicamente habilitar al presidente de la República y habilitar a ciertos sectores de la sociedad precisamente para que se puedan desarrollar en cualquier parte del país o del mundo los diálogos de paz en dos caminos, en donde se reconoce el origen político
pues es una negociación de paz con el gobierno y donde el origen es puramente narcotraficante. Lo que se establece es un diálogo jurídico que se llama acogimiento a la justicia. En ambos procesos siempre debe estar presente la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Iniciamos. Esperamos que se cree un clima de desescalamiento del conflicto en Arauca. Esperamos que disminuya el nivel de homicidios. Los últimos datos dicen que sí, pero eso en cualquier momento puede dañarse si no se mantiene ese proceso cada vez más profundo, de tal manera que Arauca pueda llegar a ser un departamento sin conflicto armado, lo cual lo potenciaría económicamente hacia producción agraria, agroindustrial, ecoturismo. El conflicto viene siendo cimentado a través de una base de economía de narcóticos que incluye el estado de Apure, al otro lado de la frontera. De Apure es que salen casi todas los aviones, a veces jets, cargados de cocaína hacia Estados Unidos o hacia Centroamérica, hacia puntos de escala, pero esa cocaína sale de Colombia. Entonces tenemos aquí que también hay que destruir esa base de economía ilegal, y el acuerdo y la normalización de relaciones con Venezuela, que es otro de los grandes hechos de estos 100 días, nos permite plantearnos esa tarea, el que pueda haber una coordinación institucional de tal manera que el negocio de narcóticos ya no sea un negocio en esa región, y en cambio las posibilidades de trasladarse hacia la paz total y por allí actividades productivas legales con ayuda del Estado se vuelva mucho más rentable, mucho más querible, y sea la base de la paz, como lo otro ha sido la base de la guerra y el conflicto. En eso estamos en este momento. Se realizó un foro en Saravena ayer. Yo voy a esperar al comisionado de paz para tener una reunión con él y dialogar ya pues en forma reservada, porque estos temas no le hace bien la publicidad permanente, sino que de vez en vez pues la ciudadanía puede tener toda la información una vez hayamos dado pasos adelante. El paso, y eso es público, que hemos dado hasta este momento es el reinicio de la negociación con el ELN y la normalización de relaciones con Venezuela.